Señor, te pedimos que en esta hora tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tú reveles tu palabra a nosotros, que tú nos hagas entender, Señor, lo que nos dejaste plasmado en este documento tan importante como es la Biblia, como es tu palabra. Te pido, Dios, que tú quites, Señor, toda piedra de tropiezo de las mentes y los corazones de los que estamos presentes. Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú eches fuera toda distracción de nuestra mente la noche de hoy y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas que aún no podemos entender y que sabemos que estás haciendo en medio nuestro. En el nombre de Jesús la iglesia dice amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y quiero explicarle antes de entrar en el texto, más o menos cuál es el ambiente que se está viviendo en este pasaje. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 12, versos 41. No tienen que ponerse de pie, quédense ahí donde están y vamos a estudiar esto juntos. Pero lo que se está viviendo en este pasaje es algo parecido a un dueño de negocio que preparó un empleado, un gerente, y lo dejó a cargo de su negocio. ¿Ok? En este punto Jesús está hablando y está explicando, tratando de darle a entender verdades eternas con palabras simples y sencillas a los que los están escuchando. Entonces, el Señor le está diciendo, un empresario dejó a cargo a alguien de sus bienes, de su casa. Y esta persona, si hace un buen trabajo, va a ser ascendido. Pero si por lo contrario hace un mal trabajo, se le quitará todo el poder que tiene y será echado de su puesto. ¿Estamos todos juntos hasta aquí? Amén. Ok. El libro de Lucas es un libro muy bonito, muy interesante, porque Lucas es un historiador y era un médico de profesión. Al escuchar el evangelio, Lucas fue transformado. A él se le transformó su mentalidad. Él dijo, yo no quiero curar más enfermos. Se acabó el COVID, se acabó todo eso, vamos a predicar. Entonces Lucas, siendo un historiador, la forma como narra es muy detallada y es muy bonita, muy interesante. Hay cosas de las cuales Lucas habla, detalles de los cuales él da, que los otros evangelios no tocan. Solo les estoy dando un paseo por encima para que en cualquier momento que tengan un tiempo, 20 minutos, 10 minutos de su día de 24 horas, cómanse, aunque sea un pedacito de este libro, les va a ayudar muchísimo. El libro de Lucas, en el capítulo 12, toca muchos temas, de los cuales están los siguientes. Al principio, lo primero que toca en este capítulo es la hipocresía. ¿A cuántos les ayudaría a entender un poquito más la hipocresía? ¿A mí? ¿Solo a mí? Ok, yo entiendo que yo solamente necesito dejar de ser hipócrita. Ok, entonces solo a mí. La hipocresía. En el segundo tema que toca en este capítulo habla del temor de Dios. Sigue bajando y habla del Espíritu Santo. Sigue bajando y Jesús en el mismo mensaje, es un solo mensaje, y él toca la avaricia en comparación o haciendo un contraste con la fragilidad del hombre. También más adelante toca el afán y explica lo que le hace al cuerpo humano y la fuerza o el poder que tiene Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de todo lo que existe. Y nos ayuda a entender cómo Dios nos cuida y nos protege, aun cuando no entendemos. ¿Ok? Seguimos bajando y habla de tesoros en el cielo. Seguimos bajando, habla del siervo fiel y la venida del Señor. Habla del siervo infiel y también de la venida del Señor. Habla de Jesús como concepto, como principio, quién es Él y a qué se iguala. Jesús en este discurso, Lucas narra que Jesús es igual a guerra, es igual a división, es igual a conflicto. Para que lo entiendan un poquito mejor, vean este capítulo, por favor. Y después nos habla un poco de ser entendidos en los tiempos, de conocer lo que está pasando a nuestro alrededor y saber cómo actuar, cómo movernos, cómo reaccionar. Ser entendidos en los tiempos. Y al final, lo último que toca, los últimos 2 o 3 versículos, habla de hacer la paz con tu enemigo. Cómo hacer la paz con tu enemigo y los beneficios que trae a nuestra vida. ¿Ok?
Entonces, vamos a entrar en lo que nos toca, que es el capítulo 41. El capítulo 41 del libro número 12 dice lo siguiente. En el nombre de Jesús leemos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, por cierto, aquí hasta este punto Jesús había estado hablando del siervo fiel, de lo que hace el siervo fiel y de cómo se maneja el siervo fiel y de su venida en parábola. ¿Ok? Entonces, a Pedro como que le cayó el sombrero, como que sintió que para él también era esta palabra. Y dijo, Señor, ya va, espérate, pero yo sentí 2 o 3 golpes que me llegaron a mí también. ¿Esto también es para nosotros o es solo para la multitud? Y Jesús sigue diciendo en el versículo 42, dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que al tiempo les dé su ración? Quiere decir, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá a cargo de su casa, para que al tiempo le dé el alimento, le dé el sustento a los que están en su casa? ¿Ok? Seguimos bajando. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, le halle haciendo el bien, le halle cumpliendo con lo que él le comendó. Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, muy feliz, feliz en sobremanera. Es aquella persona que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo el propósito para el cual él lo llamó. ¿Ok? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Les voy a pedir que repitan conmigo lo siguiente, para que se nos grabe en el corazón lo que acabamos de leer. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Señor, añada bendición a su palabra. Y quiero hablar de la mayordomía que es igual a servicio. Mayordomía, gerencia, management, como la conozcan, son sinónimos de la misma palabra, servicio. Al fin y al cabo es lo mismo, es servir bajo un jefe, bajo un dueño que te dio cierta autoridad y cierto poder para hacerlo. Quiero que sepan que el mayordomo es un empleado a quien se le confía lo suficiente para darle autoridad sobre otros empleados. Este empleado ha ganado la suficiente confianza, o el dueño o el señor tiene la suficiente confianza en ellos para poner a su cargo recursos y para poner a su cargo poder, para darle poder, que es igual a autoridad. Ok, cuando hablamos de recurso, esta palabra recurso no es solamente no es solamente dinero. Podríamos estar hablando de cualquier otra cosa que sea un recurso que nos ayude a hacer la labor que nos dieron. Cualquier cosa que es un recurso. Si nos dejaron cuidando a un niño y nos dan leche, eso es recurso, porque el niño lo que bebe es leche. ¿Hasta aquí me doy a entender? Ok, entonces el recurso es igual a responsabilidad. Y el poder es autoridad. El poder es autoridad. Y el poder es también igual a responsabilidad. Porque acabamos de leer que al quien más se le otorga,
más se le va a requerir. A quien más se le da, más se le va a pedir. A todos nosotros se nos ha dado una asignación del cielo. Dice Génesis que cuando el hombre fue creado, Dios dijo, multiplíquese y fructifica. ¿Ok? Dijo, multiplícate y fructifica. Mejor dicho, multiplica y da fruto. Ten muchachos y da fruto. Y el dar fruto no es necesariamente sinónimo de tener hijos, de multiplicarte en generaciones futuras. El dar fruto es un término que se utiliza en la agricultura cuando se habla de semilla. Entonces Dios está diciendo, la semilla que está en ti, haz que nazca y da fruto. La semilla que está en ti, haz que nazca y da fruto. ¿Ok? No todos nosotros tenemos la misma semilla, no todos nosotros nacimos para dar el mismo fruto, pero créelo como que hay un Dios en el cielo. Todos nacimos para dar fruto. ¿Ok? Ok, todos nacimos para dar fruto. Y quiero que entiendan un poco cómo funciona el proceso del mayordomo o el proceso de poner a una persona a cargo para una tarea. Funciona de la siguiente manera. Lo primero es la preparación. No te puedo enviar a que cocines un sancocho si antes no te enseño a cocinar un sancocho. Si te doy esa responsabilidad, yo vengo siendo irresponsable como dueño. Entonces yo no puedo darte una responsabilidad para la cual no te he preparado. Yo como Dios no puedo darte un hijo para el cual no te di la preparación para mantenerlo. Ok, yo como Dios no puedo darte una idea de que tengas un negocio si antes yo no deposité en ti las habilidades para que ese negocio dé fruto. ¿Ok? Entonces, luego de eso llega la activación, que es el activar ese o el enviar a esa misión a la cual se te dio. ¿Ok? Vamos a tomar el ejemplo de José. Para los que no saben, Jacob tuvo 13 hijos. 14, ¿verdad? Con José. Tuvo un viaje, muchacho. Entonces, uno de ellos se llamaba José. José era un soñador. El Señor le enseñó a él para qué lo había llamado a través de sueños. A cada uno de sus hermanos lo llamó para algo específico. Pero a José, el llamado de José, el Señor se lo hizo saber a través de sueños. Hagamos un paréntesis. La única forma de saber para lo cual fuimos llamados en esta tierra es teniendo contacto con el cual nos creó. La única forma de saber para qué vinimos aquí es teniendo contacto con el cual nos envió aquí. Ok, el Señor cuando creó el mundo le habló a todos los materiales de los cuales iban a crear. Le habló a la tierra, produce animales. Salen los animales, salen las plantas. Y cuando esos animales que son de tierra son quitados de la tierra y son puestos en el agua, se mueren. Cuando los animales que el Señor le dijo al mar, mar, produce animales, los animales que son del mar, cuando son sacados del lugar que los produjo, del que les dio vida y son puestos en otro lugar, se mueren. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos alejamos del Señor, porque cuando Él estaba creando, no nos formó primero, se dijo a sí mismo, se dijo, hagamos. Entonces, la materia prima de la cual salimos es a donde tenemos que volver, porque la materia prima de la cual salimos es la que nos completa. No sé si me entienden hasta aquí. Entonces, el estar completos se encuentra cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos cerca de la materia de la cual salimos. Ok, y mientras más cerca estamos de la materia de la cual salimos, Él puede comunicarse con nosotros y puede dejarnos saber el propósito por el cual fuimos creados. Ok, entonces el propósito por el cual fuimos creados para cada uno de nosotros pues es distinto, puede ser parecido, puede estar cerca del de los otros, pero cada uno de nosotros ha sido escogido para algo distinto.
¿Cómo lo sé? En el momento en que tú aceptaste al Señor, si todavía sigues respirando, Dios todavía tiene algo contigo. En el momento en que lo recibiste en tu vida, si Él no te llamó a su presencia, todavía tiene algo contigo. Todavía hay algo que tú tienes que dejar en esta tierra. No te puedes llevar lo que Él te depositó en ti, porque Él te lo dio para la tierra. Déjanoslo a la gente de la tierra, déjanoslo aquí. No te lo lleves. Por amor a Dios, no te lleves la semilla que fue depositada en ti. Déjasela a tus hermanos, porque para eso se te fue dada. ¿Hasta aquí me doy a entender? Amén. Entonces José el Señor le muestra, por su misericordia le muestra para qué lo llamó. José tuvo un sueño en el cual habían manojos, que son puños de trigo, que se doblaban, y el manojo de él se mantenía en pie. Y entonces José cometió el error de contarle a sus hermanos el sueño que tuvo. Sus hermanos en este tiempo, ellos no tenían sueños, no sabían de qué les estaba hablando. José tiene otro sueño. En el segundo sueño Dios le muestra las estrellas del cielo, le muestra el sol y la luna, y le muestra que todas las estrellas se arrodillaban ante él. Ok, el Señor le mostró a José para dónde te voy a llevar. Cuando él se lo cuenta a sus padres, y los padres entienden de lo que le está hablando, se crea una molestia en ellos. Se crea una molestia en ellos porque ellos no entendían para lo que Dios lo estaba llamando. Entonces, ten cuidado a quien le cuentas los sueños que Dios te da, porque no todo el mundo está preparado para saber a dónde Dios te está llevando. Ten cuidado a quien le cuentas lo que Dios te muestra, porque no todo el mundo es tan amigo como parece. Todos estamos siendo trabajados, todos estamos siendo perfeccionados. Hay áreas de nosotros que todavía no se la hemos entregado a Dios. Todavía a lo mejor hay envidia, todavía a lo mejor hay odio, todavía a lo mejor yo quiero que Dios me use como usa Norby para arreglar carro. Todavía a lo mejor hay algo en mí que yo no se lo he dado a Dios. Entonces, si tú no eres cuidadoso con la persona a la que le cuentas tus sueños, puedes inocentemente crearte un obstáculo para el cual por el cual no debiste haber pasado. Amén. Entonces, José, al contarle los sueños, acelera el proceso por el cual Dios quería pasarlo, pero fue acelerado. El Señor utilizó a los hermanos, vendieron a José, y a José lo llevan al lugar a donde él debería llegar eventualmente, que era Egipto. Ok, el Señor lo primero que hace con José es quitarle la dependencia de sus padres. Ok, cada proceso por el cual Dios nos pasa es una señal y un aviso para donde el Señor nos está llevando. En el momento donde nosotros pasamos por una circunstancia y un tiempo en el que debemos estar solos, créelo que a donde Dios te está llevando no vas a poder a lo mejor confiar en mucha gente y solamente vas a poder confiar en Él. Entonces Él te está trabajando para que tengas esa conexión viva con Él. Porque el primer lugar por donde José pasa es un foso, una cisterna. Y en esa cisterna no había nadie, no había ni agua. Solamente estaba José y un hueco hacia arriba. El único lugar donde él podía ver era donde tenía que conectarse, era hacia el Todopoderoso. Entonces José, primero se le quita la dependencia. Primer proceso, está siendo preparado para donde él va. El segundo lugar donde José llega es a la casa de Potifar, un gobernante de Egipto en ese tiempo, el cual lo compra a él como esclavo. Y en esa casa José empieza a descubrir para lo cual Dios lo llamó. Porque en ese lugar donde José llegó, empezó a desarrollarse lo que había en él. Empezó a desarrollarse la mayordomía, lo que es la gerencia, el management, la habilidad que José tenía para crear, para multiplicar, para manejar, para hacer que las cosas crecieran a su alrededor. Entonces, hablamos en el verso que leímos que si el mayordomo hace bien la tarea en la casa, dice que será puesto sobre todos los bienes. Entonces José, cuando hizo bien su trabajo en el patio de Potifar, lo llevaron a la casa.
Potifar dijo, si mi patio está creciendo tanto, yo quisiera saber qué es lo que va a hacer este hombre con todos mis bienes. Y pasó exactamente lo mismo. José fue llevado a la casa de Potifar y lo que había dentro de José seguía saliendo. Pero en ese lugar donde José estaba, todavía estaba en proceso de preparación. Todavía no era el momento, todavía no era el destino final al cual José iba. Todos los procesos por el cual nosotros pasamos, toda nuestra vida es una constante preparación hasta llegar al momento o al lugar donde Jehová dijo que nos necesita, donde va a sacar a la luz nuestros dones, nuestros talentos, la semilla que está depositada en nosotros. Amén. Entonces José en casa de Potifar se le presenta un problema, llega a la cárcel. Pero en la cárcel es un lugar no muy bonito para llegar a ser un buen mayordomo. Es un lugar no muy acogedor para ser un buen mayordomo. Pero cuando llegó José, pasó exactamente lo mismo que había pasado en la casa de Potifar. Que la cárcel empezó a florecer. Empezaron a dar sancocho los domingos, hasta habichuela con dulce. Esa cárcel se puso buenísima. Daban tacos y de todo. Esa cárcel estaba, muchachos, pupusa y de todo. Entonces, donde José llegaba, se daba a conocer lo que había en él. Pero porque al final del día él tenía que llegar a Faraón. Él tenía que llegar a salvar la tierra de Egipto y toda la tierra a su alrededor. Entonces José era un administrador desde que salió de su casa, desde que fue puesto en el vientre de su madre. José era un administrador, pero no fue manifestado hasta que llegó a Egipto. José, al lado de su padre Jacob, era solo un muchacho que soñaba y que tenía un vestido de colores muy bonito. Pero José, en el ambiente correcto, fue el recurso que Dios usó para salvar la tierra de Egipto. No sé si me están entendiendo. Lo que te estoy diciendo es que a lo mejor donde tú estás, tú eres un simple mecánico, pero a donde Dios te está llevando, eres su recurso. A lo mejor donde estás eres solamente un trabajador de un warehouse, pero donde Dios te está llevando, eres un recurso. Entonces lo que te estoy diciendo es presta atención a tu alrededor, porque todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que pasó en tu vida desde tu nacimiento hasta este momento, se llama preparación. Hasta el momento en el que Dios decida utilizar el depósito que está en ti. Acuérdense que nosotros estamos cargando un depósito del cielo. Dice la Biblia que en Él fuimos escogidos. Esto no fue al azar. Esto no fue que Dios dijo, agarró un chin de gloria y dijo, déjame soltarla ahí y cayó Aníbal. No. Dios escogió en sí y sacó, dijo, un Aníbal. La tierra. Él escogió en sí y dijo Shirley. Y ahí, tierra. Entonces, el depósito que está en nosotros no es al azar. Fue específicamente escogido para el tiempo y el lugar que estamos viviendo. Por favor, entiéndalo. Fue escogido, no fue al azar. Entonces, cuando nosotros somos llamados a hacer cualquier cosa por el Señor, hay distintos procesos por el cual tenemos que pasar para prepararnos para ese algo. Si nuestros puntos débiles son en el carácter, es ahí donde vamos a ser trabajados. Porque en el momento en el que el Señor nos quiera usar o nos llame, Él nos va a utilizar un producto a medias. Es necesario que llegue el producto completo para que pueda ser utilizado. Si el lugar donde estamos fallando es la finanza, es ahí donde vamos a ser trabajados, porque no puede llegar un producto a medias. Toda la vida de Jesús fue caminando hasta llegar a la cruz. Su trabajo desde que fue puesto en el vientre de María fue la cruz. Pero él no podía llegar a la cruz al otro día de ser nacido. La escritura tenía que cumplirse. En otras palabras, la palabra de Dios acerca de la vida de Jesús tenía que cumplirse. Ok, tengo buenas noticias. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo que Él dijo sobre tu vida tiene que cumplirse. Oh, no me están entendiendo, Dios mío. Yo creía que Él iba a gritar, que Él iba a decir algo, aunque sea tíreme un zapato, dígame algo. Lo que hay en ti tiene que salir a la luz.
tiene que cumplirse. Entonces, si Dios te escogió en este momento para criar una familia, quiere decir que en ti está lo necesario para que esa familia salga a la luz y crezca como debe crecer, conforme a la imagen que está en sus ojos, con la imagen que Él vio antes de crearte y de darte la familia. Entonces, cuando el Señor pone en tus manos cualquier cosa, no es para que seas regular. No es para que seas 3/4. No es para que, bueno, más o menos, a lo mejor yo mañana le hago un chin más. Yo mañana intento un poquito más duro. Es para que le des con todo. Es para que lo hagas con el corazón. Es para que lo poquito que se te dio, hazlo bien. Hazlo bien. Porque es que no se te puede entregar más si lo que te acabo de dar no sabes administrarlo. En otras palabras, si te doy $1,000 a la semana y no sabes administrar esos $1,000, ¿cómo te voy a dar 1,000,000? Vas a hacer lo mismo con el 1,000,000 que estás haciendo lo mismo. No sabes hacia dónde están yendo los 1,000. Si te estoy dando 24 horas y no sabes qué hacerlo, sientes que el tiempo se te acorta, que no tienes suficiente tiempo en el día, aprende a administrarlo y el tiempo va a ser alargado. Aprende a administrar lo que el Señor te dio y va a ser extendido. Se va a multiplicar en tus manos. Eso se llama mayordomía. El ser un buen manager de lo que sea que se te dio. Si fue tu cuerpo, lo que no sabemos manejar se acorta, se muere. Lo que no se atiende, se pierde. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted vacía una gaveta en su casa y la deja ahí suelta? ¿Qué pasa? No, se llena de porquería, se llena de basura, porque no le estás prestando atención. Es un espacio en el cual no te estás enfocando. Se lo estás dejando a la suerte, se lo estás dejando. El espacio en tu vida que no le estás prestando atención, se lo estás dejando al diablo para que juegue muñequito con él. El espacio en tu vida que no le estás prestando atención, le estás dejando esa línea de camino libre al diablo para que se mueva por ella. No dejes ningún espacio, ningún área de oscuridad en tu vida. Que la luz llegue a todo, que la luz llegue a toda área de oscuridad en tu vida. Si el problema es el ego, vete a la palabra y trabaja el ego. Ora, dile, Señor, yo quiero que tu luz llegue a esa área también. No quiero que esa área me controle, que sea una área que me vaya a derribar, porque eso se llama mayordomía en el carácter. Eso es ser un buen mayordomo en el carácter. Si ves que tienes la presión alta, si ves que estás pasando por una situación de salud, busca en cuáles son las áreas en las cuales no estás prestando atención. ¿Cuáles son las áreas que no estás controlando? Porque Dios te dio la habilidad de controlar las cosas, de manejar, de reinar. Está en ti. Está en nosotros. Dice la palabra que Dios cuando creó al hombre lo creó para extender su reino sobre la tierra, para extender su mano sobre la tierra a través de nosotros. Entonces, si no estamos haciendo bien la labor, la pequeña labor que Dios nos dio, ¿cómo esperamos que se nos dé más? ¿Cómo queremos salir adelante? ¿Cómo esperas comprar tu casa propia si el apartamento donde vives no lo cuidas? ¿Cómo te entrego más si lo que tienes no lo cuidas? ¿Cómo quieres tener 4 muchachos si el que tienes te brinca y te salta y te baila? Manéjalo, sé buen manager, porque de lo que tienes se te dará más. De lo que sabes manejar se te dará más. Y lo que no entiendes cómo manejarlo, pregúntale al Señor. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús. En otras palabras, en el principio era la palabra. En el principio fue la palabra de Dios. Y la palabra era Dios. Era parte de sí mismo. Era lo que creaba.
Entonces ahora la palabra se nos fue dada para nosotros tenerla, no para tenerla abierta en el Salmo 23 al lado de la cama cogiendo polvo. Léela, porque a ustedes les conviene, que en ella hay vida eterna. Dice la Biblia que a nosotros nos va mal, no es por poder del diablo. Que a nosotros nos va mal, no es porque Dios no nos ama. A nosotros nos va mal por falta de conocimiento. El pueblo perece, no es por falta de Dios, no es por mucho poder del diablo, no es por falta de Espíritu Santo, no es por falta de unción, por falta de conocimiento. Dice la Biblia, Jesús hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, si no es por mí. El Jesús que está hablando es la palabra. El Jesús que está hablando es la palabra que cobró vida. Dice también en otra ocasión Jesús hablando, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo vas a conocer al Dios que le sirves? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que le servimos si no leemos? Y ojo, ¿cómo lo vamos a conocer? Es necesario que leamos, es necesario que entendamos, porque mientras más hambre tenemos de conocerlo, más Él se revela a nosotros. Mientras más hambre tenemos de conocerlo, más Él te da, porque Él está viendo tu hambre. Él te sigue alimentando, Él sigue dándote más de sí. Él no se te revela completamente, Él se te revela progresivamente, conforme a tu hambre. Dice que el Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ese es hasta donde tú quieras que el río corra. El río está ahí, está corriendo. Pero ese es hasta donde tú te intereses porque el río siga corriendo en tu vida. El conocimiento está ahí. La palabra está ahí. Y por cierto, el que la interpreta, el escritor de ella, no está muy lejos. Se despierta con nosotros, se duerme con nosotros, vive con nosotros. El Espíritu Santo que se nos fue dado es quien la escribió, es quien la interpreta. O sea, más fácil de ahí. Más fácil de ahí no canta un gallo. Dele un aplauso al Señor ahí donde está, Dios mío. Ya estamos terminando, gracias a Dios. Vamos a llegar temprano a ver la novela de los coreanos. Gloria a Dios. No sé si nos dimos cuenta en el verso que leímos que el mayordomo puso por encima de sus bienes, lo puso por encima de los bienes por parte. Dice que primero le entregó la casa y cuando vio que su casa estaba siendo bien manejada, lo puso por cargo de todo lo demás. En el momento en el que Dios ve que eres buen administrador acerca de lo que se te ha dado, se te va a seguir dando más. No te veas con los ojos que te ve la gente. No te veas con los ojos de que eres solo una mujer, solo un hombre, eres solo una madre soltera, eres solo un padre, eres solo un trabajador. Eres el depósito, eres el recurso de Dios en la tierra para este tiempo. Déjeme repetirlo porque es que no me entendí. Eres el recurso de Dios para este tiempo. En ti hay algo. En ti hay algo que no fue por accidente, fue escogido. Y es necesario que salga a la luz. No eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Eres un producto divino enviado a la tierra para buenas obras. Obras que fueron escogidas mucho antes, no de que tú nacieras, mucho antes de que se creara la tierra. ¿Cómo lo sé? La palabra dice que fuimos escogidos para buenas obras. Obras que fueron planeadas para nosotros muchísimo antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que Dios creara el mundo, Dios se sentó y dijo, Antonia,
Antonia. Y escogió para lo cual iban a ser la hermana Antonia. Dijo Orlando y escogió para lo cual Orlando iban a ser. Para lo cual Él te escogió. Preocúpate en aprenderlo, en entenderlo, en conocerlo. Preocúpate en conocerlo. Ten relación con el Espíritu Santo. Él te va a ir revelando el por qué te creó, el para qué estás aquí. Es cerca de Él, no es lejos. Porque es que el producto para el cual Él te creó solamente funciona estando cerca de Él. Wow. Estando fuera de Él, eres ilegal. Eres como alguien con un don profético leyendo las cartas. Eres ilegal. Si lo que se te fue dado por el cielo no es usado por el Dios del cielo, es ilegal. Recuerden que solamente hay dos fuerzas que gobiernan esta tierra, gobiernan este mundo, que es la luz y la oscuridad. Entonces, si la luz no está siendo moldeada en ti, si la luz no está siendo reflejada en ti, lo único otra cosa que puede estar siendo reflejada en ti, ¿qué es? Por favor, ¿qué es? Muy bien, Sofía. Entonces, si la luz de Cristo no está siendo reflejada en ti, tenemos que revisarnos. No nacimos para hacer luz en un solo lugar. Nacimos para hacer luz en toda la tierra. No podemos ser luz solamente aquí. Porque ¿qué va a pasar con la oficina de correo? ¿Qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con la sala de bomberos? ¿Qué va a pasar con el cuartel de policía? No podemos ser solamente luz aquí, no podemos ser solamente luz cuando nos juntamos todos y nos calentamos mutuamente. Y no. Cada uno de nosotros es un portador del Dios vivo dentro de sí. Cada uno de nosotros es un portador del Creador del universo en nosotros. A donde quiera que llegamos, no llega un pedazo de carne con ojos. Llega la gloria de Dios. Donde quiera que nos movemos, llega la gloria de Dios. Si nos movemos al parque, llega la gloria de Dios al parque. Si nos movemos al trabajo, llega la gloria de Dios al trabajo. A veces ni siquiera tienes que abrir la boca. A veces se ve en ti. A veces te dicen, tú tienes un algo. Una cosa, por no decir la otra palabra que mami me dijo que no dijera. Tú tienes una cosa, un algo distinto. Hay algo en ti que no sé qué es. Una luz. Y a veces no tienes que decir nada, pero es que tu carácter está siendo formado. Está siendo formado a la imagen, a parecerse a la persona con la cual estás pasando tiempo. Porque es que cuando pasas tiempo con alguien es imposible que no se te pegue algo. Cuando pasas tiempo con un dominicano es imposible que no te guste un moro. Es imposible que no te empiece a gustar. Que no te gusten los fritos con salami. Es imposible. Cuando te juntas con una persona de Centroamérica es imposible que no te comas una pupusa. Es imposible. Un tamal, eso no existe. Si te juntas con un mexicano, en algún momento de tu vida tienes que probar el taco. Entonces, mientras pasas tiempo con la persona del Espíritu Santo, mientras lo buscas, mientras oras, mientras pones una adoración en el carro mientras vas de camino al carro, mientras estás escuchando la Biblia, mientras estás leyendo la Biblia, hay algo en ti que está siendo transformado, hay algo en ti que está siendo modificado, porque está saliendo de ti toda la basura que ha estado dentro de ti, todo lo que se ha entrado en tu vida a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la noticia de la guerra, a través de la noticia del presidente, toda esa basura que se está quedando en ti. Es lo que en algún momento vuelve a salir de ti. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero es que mientras te llenas de la palabra, mientras te llenas de Él, mientras pasas tiempo con Él, aun cuando tú no quieres, tú estás en un junte con un poco de gente rara, te sale un aleluya. Te sale algo.
Hay algo en ti que está siendo transformado. Te empiezas a parecer a tu papá. Te empiezas a parecer al que te creó. Dele un aplauso al Señor ahí donde está. Dios mío, me queda poco tiempo. Quiero que, ya para terminar este último punto, lo único que no se pone en duda en este texto, lo único que no se pone en duda en este texto es que el Señor vuelve. Lo único que no está en duda en este texto es que el Señor vuelve. Lo único que no se pone en duda en este texto es que Cristo viene. Entonces, ¿está en duda o se puede cuestionar la capacidad que tenga el siervo para administrar? Se puede poner en duda los bienes sobre los cuales los pusieron a administrar, porque no están muy detallados. Solamente dice que lo puso sobre toda su riqueza. Pero lo que no está en duda es que el Señor viene otra vez a buscar cuentas sobre lo que te dio. El Señor viene a buscar cuentas sobre lo que te dio. Y este estudio, que gracias al Señor ya estamos terminando. Este estudio no es para que te sientas mal. O si te estás sintiendo mal, eso es el Espíritu Santo, no me echa la culpa a mí. Si te estás sintiendo mal, eso es que te está redarguyendo para que entiendas que hay algo en ti que aún no conoces. Que hay algo en ti que aún no entiendes. Que hay algo en ti que todavía no has descubierto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en momentos, hace unos años atrás, yo trabajaba en una peluquería y yo era muy bueno en lo que hacía, en verdad era muy bueno. Y me iba muy bien, muy bien. Pero había algo en mí que decía, yo no nací para esta cosa, disculpe, sierva. Yo no nací para esta cosa. Yo no nací para hacer esto. Había algo en mí que me decía que yo no nací para esto. Que yo no sé, pero es que hay un depósito en mí que no se siente cómodo aquí. Y era bueno y me iba bien y ganaba buen dinero, pero no me sentía cómodo. En el momento que me empecé a acercar más y más y más a su presencia, entendí que yo nací para dar buenas nuevas. Entendí que yo nací para predicar la palabra. Entonces, a lo mejor tú también naciste para predicar la palabra. A lo mejor tú naciste para ser dueño de empresas, de negocios. A lo mejor tú naciste para ser repostera. A lo mejor tú naciste para ser maestra, para ser constructor, para lo que Dios te haya enviado a la tierra. Para lo que Dios te envió a ti a la tierra. No es ni más ni menos importante que para lo que me envió a mí. No es más ni menos importante. A mí me envió a lo mejor a decodificar la palabra para que la entendamos y la disfrutemos juntos. Pero a los que están aquí, que por lo menos Norby, que es un tremendo mecánico, si Dios lo envió a Norby solamente a ser mecánico y le dio la sabiduría y la inteligencia a ser mecánico, es para que su taller sea el lugar de su ministerio. Su ministerio no es la iglesia, su ministerio es su taller. Que cuando la gente se encuentre con él, encuentre la luz de Cristo, así sea en un taller. Que una gente vaya a cortarse el pelo y encuentre un barbero que le hable la palabra. Y después vaya y arregle el carro y se encuentre con la palabra allá también. Entonces, en algún momento él va a decir, pero ¿será Dios me está llamando? ¿Qué es esto? Si todos empezamos a manifestar lo que está en nosotros, si todos empezamos a sacar lo que está en nosotros, ahí es donde se cumple la palabra, que seremos la sal de la tierra. Ahí es donde la palabra se cumple, que somos sal de la tierra. Porque es que le estamos dando condimento a la tierra. No solo eso, en aquel entonces la sal se usaba para preservar las carnes que hoy se guardan en la nevera. En aquel entonces, por motivos de ingeniería, no tenían nevera.
Entonces, la sal conservaba las cosas, ayudaba a que se mantuvieran. Incluso hay personas que hasta el día de hoy las siguen utilizando para eso mismo. Entonces nuestro trabajo no es solamente dar condimento a la tierra, también es preservar, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en algún momento que será pronto, seremos arrancados de esta tierra. Dice la palabra que seremos arrancados de esta tierra. Y la sal que preservara la tierra será quitada de ella. Y la copa de la ira de Dios será derramada sobre ella. En el momento en que nosotros seamos arrancados de la tierra, lo que detenía la mano de Dios ha sido quitado de la tierra. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que detiene el anticristo por revelarse, por manifestarse. Entonces, en el momento en que nosotros empecemos a hacer nuestro trabajo, en el momento en que nosotros empecemos a hacer sal donde quiera que lleguemos, en el momento en que empecemos a hacer sal donde quiera que lleguemos, la luz de Cristo va a llegar hasta los confines de la tierra. Póngase de pie en esta hora. Vamos a hacer una oración corta y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque te ha placido usar este vaso de barro. Gracias, Señor, porque te ha placido traer esta enseñanza a tus hijos. Gracias, Señor, porque te ha placido hablarnos la tarde calurosa de hoy. Gracias, Dios, porque te ha placido moverte en medio nuestro, tocar nuestros corazones. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y has traído un poquito más de conocimiento a nuestra vida para saber que no somos cualquier cosa, para saber que no somos un pedazo de tierra solamente, sino somos el depósito tuyo en esta tierra. Somos portadores de tu gloria. Padre, te bendecimos, te damos gloria y te pedimos perdón si hasta este momento hemos menospreciado lo que cargamos de ti. Te pido perdón, Señor, por cada palabra negativa que yo, mis hermanos, hemos hablado en contra del depósito que tú pusiste en nosotros. Te pido perdón, Señor, por cada vez que yo he renegado de lo que tú me diste. Te pido perdón, Señor, por cada maldición que ha salido de nuestros labios en contra de tu obra en esta tierra. En esta hora cancelamos toda palabra de maldición que se haya lanzado sobre nuestro futuro, sobre el futuro que tú escribiste sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús.